¿Es de verdad Rusia una superpotencia mundial en todos los aspectos? ¿O es que acaso solo tiene mucha propaganda a través de medios de comunicación y bots por redes sociales? Por eso, hoy vamos a analizar si de verdad Rusia es tan desarrollada como muchos creen y dicen. Es decir, si es verdad que los rusos gozan de una calidad de vida, por ejemplo, al nivel de los países de Europa Occidental, o si por ejemplo Rusia tiene una industria tan desarrollada y diversificada como los Estados Unidos. A estas y más interrogantes vamos a tratar de responder y desmontar en este gran video. Mucho ha dado que hablar el país más grande del mundo en los últimos días por la invasión que ha hecho a Ucrania, lo que ha provocado que algunos sectores políticos, sobre todo de izquierdas tradicional y radical y de derechas conservadoras, traten de justificar semejante acto ilegítimo, tratando de resaltar la supuesta gran potencia que es Rusia. Pero, ¿será de toda correcta decir que Rusia pueda ser una superpotencia más allá del ámbito militar? Pues la verdad que no tanto. Veamos entonces algunos indicadores, en este caso el principal y más famoso indicador económico que se suele usar para afirmar que efectivamente Rusia es una superpotencia, me refiero al PBI. Si nosotros miramos el ranking de países por PBI, por ejemplo, en este caso el ranking según el Banco Mundial muestra que Rusia se ubica en el puesto número 11, estando en un puesto superior a países como Australia, España, Países Bajos o la misma Suiza. Todos estos países que sí son considerados desarrollados en todos los ámbitos. Pero esto sucede porque el PBI no es un indicador que nos muestra el desarrollo o la calidad de vida que brinda una nación. Es por eso que si vemos el ranking, países en vías de desarrollo y con mucha pobreza como lo es India, se encuentran incluso más arriba, en este caso en el puesto número 6. Esto pasa porque Rusia es el país más grande del mundo y también uno de los más poblados. Además, es uno de los países con mayores recursos naturales, sobre todo en hidrocarburos, ya que Rusia es el octavo país con mayores reservas de petróleo en el mundo y el primero en reservas del preciado gas natural, del que depende hoy en día gran parte de Europa Occidental, sobre todo países como Alemania. Y es que la poca diversificación industrial que tiene Rusia justamente es porque su economía se basa en mayoría por actividades extractivas de estos recursos. Se podría decir incluso que al estilo de los países subdesarrollados de América Latina, por ejemplo. De hecho, si vemos el gráfico de exportaciones de Rusia durante el 2020, vemos que la mayor parte de sus exportaciones se basa en actividades extractivas, es decir, del sector primario de la economía. Como vemos en la gráfica, más de un tercio de sus exportaciones se basa en petróleo crudo y petróleo refinado, y otra parte importante en recursos naturales. Ahora, por ejemplo, si lo comparamos con un país verdaderamente desarrollado como lo es Corea del Sur, podemos apreciar la diferencia de un país industrializado, ya que, como vemos, la mayor parte de las exportaciones de Corea del Sur se basa en la industria maquinaria como circuitos electrónicos, la industria del transporte o la industria química. Es decir, productos altamente manufacturados y con un alto valor agregado, típico del sector secundario de la economía, en donde, a diferencia de Rusia, Corea no depende para nada de sus recursos naturales. Y es que la matriz económica de Rusia para nada se parece a la de un país 100% industrializado y diversificado como lo es Corea del Sur, sino más bien se parece más a países como el Perú, ya que como vemos en la gráfica, en el caso de Perú depende esencialmente de la exportación de sus recursos naturales como minerales, metales preciosos y productos derivados de la agricultura. Todos estos correspondientes al sector primario de la economía, que nos lleva a una economía totalmente dependiente de la exportación de sus recursos naturales. Ahora, si analizamos nuevamente el ranking de PBI, vemos que no hay comparación con Estados Unidos, quien tiene 15 veces el PBI de Rusia, o países como Japón, Alemania, Francia o Corea del Sur, que a pesar de ser países mucho más pequeños y con menor población, tienen un PBI mucho más elevado que el ruso. Incluso Brasil, un país latinoamericano, se encuentra casi al mismo nivel que Rusia. Y es que si queremos agravar la situación y la comparación clásica entre Rusia y Estados Unidos, a Rusia solamente lo podríamos comparar con los estados de los Estados Unidos. Y eso que aquí tampoco saldría bien parado que digamos, ya que estados como Texas o la pequeña Nueva York
tienen un PBI mayor que el ruso. Y ni hablar si lo comparamos con el estado de California, quien tiene un PBI del más del doble que el de todo Rusia. Si nos vamos al PBI per cápita, que es el resultado de dividir el PBI de una nación sobre el número de sus habitantes, tampoco Rusia saldría bien parado que digamos. De hecho, según la lista del Banco Mundial del año 2017, año antes de la pandemia y antes de la invasión a Ucrania, Rusia se ubicaba en el puesto 53 con $25.533 promedio por habitante de forma anual, lo que ubica a Rusia en un puesto muy por debajo de cualquier país de Europa Occidental o incluso debajo de Kazajistán, que es una ex república soviética, o incluso de Puerto Rico, que es una pequeña nación asociada a la región latinoamericana. E incluso en este ranking se encuentra muy de cerca a países latinos, como lo vendría a ser Chile, quien tiene un PBI per cápita de $24.635, Panamá con $24.446 o Uruguay con $22.562. O incluso en el 2020 el Banco Mundial en su informe ya colocaba a Rusia debajo de todos estos países, y no nos deberíamos sorprender que en los próximos años más países latinoamericanos superen a Rusia en este indicador, debido sobre todo a las sanciones impuestas por Occidente y las consecuencias de la guerra en Ucrania. El índice más aceptado a nivel mundial para medir la calidad de vida de un país es el Índice de Desarrollo Humano o simplemente IDH, que es considerado el indicador más exacto para medir el nivel de vida que gozan los ciudadanos de un determinado país, medida sobre todo en tres dimensiones principales, que serían el primero, que es el nivel educativo que tiene un país, el grado de salud que gozan sus habitantes y tercero, la riqueza promedio. Y a estos tres indicadores se les suele acompañar el nivel de libertad y democracia de cada país. Según el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Rusia se encuentra en el puesto número 52 en la lista de países por IDH, debajo de países latinoamericanos como Chile o Argentina y muy de cerca a países como Uruguay, por ejemplo. Ya que por ejemplo Rusia alcanza una esperanza de vida general de solo 73 años, muy por debajo de los países de Europa Occidental e incluso de muchos países latinoamericanos, ya que por ejemplo los peruanos gozan de una esperanza de vida de 76 años, los colombianos de 77 años o los chilenos que alcanzan a vivir en promedio unos 80 años. Es decir, un chileno vive en promedio 7 años más que un ruso promedio. Si vamos más a fondo en los problemas de salud de Rusia, nos encontraremos que actualmente más de 1 millón de rusos se encuentran infectados de VIH, una de las tasas más altas del mundo, creciendo la tasa de infectados año tras año. Esto es una tendencia opuesta incluso a la de los países africanos, donde muy al contrario, la tasa de infectados se reduce al pasar los años. Muchos epidemiólogos rusos culpan a las políticas ultraconservadoras del régimen de Putin que prohíben la educación sexual en los colegios, evitando con esto que se puedan concientizar a los jóvenes sobre las enfermedades de transmisión sexual. Así también Rusia ha sido incapaz de combatir eficientemente otras enfermedades que asolan a países del tercer mundo, como puede ser la tuberculosis. Si nos vamos al ámbito de nivel de riqueza promedio por habitante, Rusia sale muy mal parado, ya que como vimos en el PBI per cápita está a la par de algunos países latinoamericanos y también tiene un salario mínimo a la par o incluso por debajo de muchos países latinos, ya que a la fecha Rusia tiene un salario mínimo de solo unos 140 euros al mes. Esta cifra estaría por debajo incluso que países como el Perú, en donde con el último incremento de sueldo sería unos 250 euros de salario mínimo, o Chile, que a enero de 2022 tiene una remuneración mínima de 400 euros. Si nos vamos al ámbito de libertad y democracia, Rusia también termina muy mal posicionado, ya que si vemos el ámbito democrático, el régimen de Putin aparece desde cualquier punto de vista como un régimen autoritario y represivo. Esto lo demuestra el informe del Índice de Democracia que es realizado por la prestigiosa unidad de inteligencia The Economist, ya que en su último ranking de países por libertad y democracia, Rusia se ubica en el puesto número 124 de 167 países, un puesto que lamentablemente Rusia se lo ha ganado,
ya que el actual régimen de Putin se caracteriza por perseguir a opositores y reprimir con arrestos y desapariciones a cualquiera que se manifieste en contra del régimen y sus intereses. Incluso estos temas, por su gran contenido, lo podríamos dejar para un video en especial. Lo cierto es que, si se lo preguntaban, en el último puesto de este ranking aparece Corea del Norte. Y por ejemplo Venezuela aparecería en el puesto 143. Y si quisiéramos agregar más leña al fuego a este régimen, Rusia es considerado también uno de los países más corruptos del mundo, ya que según los datos del índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional, muestran a Rusia como uno de los países más corruptos del mundo, estando en el puesto 136 de 180 naciones, en su última lista de 2021. La escala de puntuación de este listado fluctúa entre 0 y 100 puntos, en donde 0 sería un régimen totalmente corrupto y 100 un estado totalmente limpio. Rusia en el ranking de 2021 aparece con solo 29 puntos, estando debajo incluso de países como México, quien tiene 31 puntos, Perú con 36 puntos, Ucrania con 32 puntos e incluso también por debajo de muchos países africanos, como pueden ver en el mapa. Si bien es cierto, Rusia es considerado una superpotencia militar, ya que se suele considerar que tiene el segundo ejército más poderoso del mundo, lo que le permite tener a la vez un gran poder político a nivel internacional, como lo está demostrando ahora, por ejemplo, con su ilegítima invasión a Ucrania. Pero esta última invasión es un arma de doble filo, ya que con las sanciones impuestas por Occidente y las posibles anulaciones de los contratos del gas ruso comprados sobre todo por Alemania, le hace tener a Rusia un futuro totalmente incierto, con peores indicadores que la que hemos visto, mucho más peores que la recesión que ya tuvo después de anexar la península de Crimea en el año 2014. Aunque también hay que destacar que el ejército ruso tiene muchas deficiencias, como el de tener algunos armamentos obsoletos heredados de los tiempos soviéticos, o que por ejemplo en la actual guerra muchos soldados rusos hayan quedado arrepentidos por la invasión y destrucción de Ucrania, lo que ha provocado que algunos incluso hayan abandonado sus puestos, ya que, como revelaron muchos de ellos, supuestamente iban a hacer ejercicios de entrenamiento y no invadir un país. Y es que el impacto de las sanciones de Occidente a Rusia ya está tornando efectos muy fuertes hacia la población hasta ahora, ya que se estima que en el presente año la economía rusa se contraerá entre el 8 y el 15%, una cifra no vista desde los fatídicos años 90, años en donde fracasó definitivamente la Unión Soviética. Además de fuga de capitales y desplazados rusos, así como lo oyeron, no solo los ucranianos se han visto forzados de tener que dejar su país, ya que por ejemplo se ha reportado la llegada de miles de ciudadanos rusos llegando a la frontera entre Estados Unidos y México, con la ilusión de lograr el sueño americano, estando en una situación similar junto a migrantes centroamericanos y en general de muchas partes pobres del mundo. Y es así, amigos, como hemos analizado algunos factores e indicadores de la economía, política y sociedad rusa para poder determinar de que Rusia aún está muy distante de los cánones para ser considerado un país del primer mundo en todas sus dimensiones. Ya que si nos preguntamos si Rusia es considerado a nivel internacional una potencia después de los índices que acabamos de ver, pues la respuesta relativa es que sí, ya que es uno de los países con mayor poder económico por PBI, tiene el segundo mayor ejército del mundo, es una de las mayores potencias nucleares o que es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU hasta ahora. Ahora, si nos preguntamos, por otro lado, si Rusia es un buen lugar para vivir, pues relativamente pienso que no, si lo comparamos con la mayor parte de Europa, por ejemplo. Quiero agregar para finalizar que para nada el modelo político y económico de Rusia debe ser imitado ni puesto como ejemplo, como algunos políticos de izquierdas o incluso de derechas quieren hacernos creer. Muchas gracias por llegar a esta parte del video, estaré dejando las fuentes abajo en la descripción para que puedan ir a verlo. No olvides apoyarme con un like, subo contenido de actualidad, economía y política analizado desde una perspectiva liberal. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte para que estés al día con los videos que subimos todas las semanas. Muchas gracias, amigos, nuevamente, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.